formen parte de por lo menos una malla o una supermalla, digamos. ¿Sí? Entonces, si tomo todo el contorno como una supermalla, que no es mala idea, me quedarían todavía la fuente de 12 y la resistencia de un ohmio sin participar, ¿no? Tendría que hacer la mallita C para completar, ¿no? Entonces, no es mala idea tomar todo el contorno como supermalla, en lugar de las 3 mallas que dije, A, B y D, podría haber tomado todo el contorno. ¿Sí? ¿Está conforme con la respuesta? Sí, Hagamos de las dos maneras, ¿ya? Hagamos de las dos formas para que vean cuál es la necesidad de mantener todavía la malla C. A ver, si tomo esas 3 mallas, A, B y D, antes, bueno, debo definir bien claramente las corrientes de las mallas, ¿sí? Entonces, veamos acá. En la malla A, voy a tomar la corriente en sentido horario. Lo mismo haré en las demás. La malla B, en sentido horario. La malla C. Y la malla D. ¿Bien? Entonces, en la malla A, tengo la corriente de la malla contraria a la de la fuente de 14 amperes. ¿Cierto? Entonces, tomaré más bien la corriente de la otra malla, de la malla B, como incógnita. A esa la voy a llamar IX. ¿Bien? Entonces, con respecto a IX, que coincide en sentido con la fuente de 14 amperes, la corriente de la malla A se podría llamar IX menos 14, ¿cierto? IX coincide, 14 está contrario. Entonces se llamará IX menos 14. Con la malla D tengo lo contrario. IX está en contra del sentido de la corriente de 4 amperes y la corriente de la malla D está a favor. Entonces aquí tengo que hacer al revés, ¿sí? La corriente de esta malla, de la malla D, se va a llamar 4 menos IX. ¿Se entiende por qué? Para aclarar esto voy a hacer lo siguiente. Tengo una fuente de 14 amperes, ¿sí? Entonces, 14, estoy poniendo la positiva en el sentido de abajo para arriba. La puedo describir como, vean que IX va en el mismo sentido. Menos porque la corriente de la malla A va en sentido contrario. La voy a llamar IA. Entonces, de aquí despejo IA. IA viene a ser
y X menos 14. ¿Cierto? Que es lo que anoté como corriente IA. Con ID tengo lo siguiente. 4 amperes es la corriente de la fuente. Coincide con ID. Y tiene contraria a IX. Entonces de aquí despejo ID. ¿Sí? ID sería 4 más IX. Ah, es más, ¿no? Yo le puse menos. Entonces esto es más. Bien, entonces las corrientes de las 3 mallas que conforman la supermalla están referenciadas a IX. Y sería mi única incógnita en la supermalla. Bueno, y ahora sí estoy en condiciones de escribir las ecuaciones. A la corriente de la cuarta malla, la malla C, la voy a llamar IY. ¿Se entendió la idea? Bueno, escribimos la ecuación de la malla C para empezar. Voy a empezar la suma de voltajes en este nodo. Y sigo el sentido de la corriente de la malla. Entonces, el primer elemento que encuentro es menos 12. ¿Sí? El polo negativo de la fuente de 12 voltios. Enseguida está la resistencia de un ohmio. Por esta resistencia tengo dos corrientes. Una es la corriente de la malla, que hemos llamado IY, positiva porque va de arriba para abajo, ¿cierto? Uno por IY. Y como es común a dos mallas, la otra corriente la tengo que escribir negativa porque va de abajo para arriba, más menos. Entonces, negativa 1 por la corriente de esa malla, que es 4 más IX. Bien. Ya tengo el voltaje en la fuente de 12, los dos voltajes en la resistencia de un ohmio, y ahora hago el de la resistencia de 2.5. Positivo porque se va de más a menos. 2.5 la resistencia y Y la corriente. Con eso llego al punto de partida, la suma de voltajes es 0. Bien. Ahora vamos a la supermalla. La supermalla la voy a recorrer a partir de este nodo. Me voy a mover en sentido horario. ¿Sí? Tengo que seguir así.
¿De acuerdo? Entonces empezamos. Primero está la resistencia de 0,5. La única corriente en ella es IX menos 14. Ahora paso a la resistencia de 2 ohms. Más 2 IX. ¿Cierto? Enseguida, la fuente de 2 voltios. El primer polo que toco es el positivo. Más 2. Bien. Entonces ya pasé por acá. Ahora me toca la resistencia de 1 ohm. En esta resistencia hay 2 corrientes. Una, la de la malla que tiene corriente 4 más IX, positiva, ¿sí? Porque primero toca el polo positivo. Y negativa la de la otra malla. Entonces vamos con más 1 por 4 más IX. Y menos 1 por IY. Ya llegué al nodo de referencia. Ahora paso a la fuente de 12 voltios. Polo positivo más 12. Y con eso llegué al punto de partida. ¿Sí? Entonces esta suma es 0. Bien. Podemos simplificar un poco. La ecuación de la malla C podría escribirla como 1 más 2.5, 3.5, ¿sí? .5 y X tiene menos 1 solamente. Y el término independiente sería menos 12 menos 4 menos 16. Lo voy a pasar con signo cambiado. En la otra ecuación, Y tiene un solo término, que es menos 1. Y X tiene 0,5 más 2, 2.5, más 1, 3,5. ¿Estoy bien? Términos independientes. 0,5 por 14 es 7, negativo. Menos 7 más 2, menos 5. Más 4 menos 1, más 12, 11. Y eso va negativo. Bien. Esas son mis dos ecuaciones. Podemos escribirlas.
Y resulta que Ix es igual a menos 2 amperes. Y Y 4 positivo. Bien. Entonces, conozco Ix es menos 2, lo que significa que la corriente en la resistencia de 0,5 sería menos 2 menos 14, ¿sí? Menos 16, que la puedo marcar como 16 positivo, pero en sentido contrario. 16 amperes. La corriente en la resistencia de 2 ohmios, porque estoy calculando solo esas dos, porque eso me sirve para comparar con la otra solución, ¿no? En la resistencia de 2 ohmios, la corriente única es Ix. Entonces sería 4 amperes positivo. ¿Sí? Coincide con la solución que obtuvimos por nodos. 16 amperes en la resistencia de 0,5 y menos 2 tenían la de 2 ohmios, ¿no? ¿Está bien eso? Algo está fallando, ¿sí? Esa corriente es la que no está bien. Aquí tengo 16, pero la otra es 4. Ah, no, estoy mal, ¿no? No es 4 la Ix es menos 2. Menos 2 amperes. Ahora sí, ¿no? ¿Están idénticas? Bien, habíamos quedado en hacer el intento por resolver considerando una sola supermalla, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, trabajaremos acá. ¿No? Voy a hacer una sola supermalla, que sería todo el contorno. O sea, esto de acá. Esa es mi supermalla, pero debo mantener la malla D, esta de acá. Bien. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a llamarle
a esta corriente, a la de la primera malla, y X. Y con base en ella vamos a hacer las demás. Entonces esta corriente se llama X. La corriente de la malla vecina, que se llamaba B, también en sentido horario, coincide con la de la fuente de 14, entonces esta corriente se llamará X más 14, ¿sí? Así hemos visto que resulta bien, ¿no? La de la malla, no sé, creo que se llamaba C o D. Esta malla coincide con 4, ¿sí? Entonces será X más 14 menos 4. ¿Estoy bien? Mejor hacemos el cálculo aquí porque no estoy muy seguro de ello. Ya, a esta corriente la voy a llamar Z. Entonces tengo que Z coincide con 4, por lo tanto 4 es igual a Z, pero está contraria a la corriente de la otra malla, que es X más 14. Entonces de aquí despejo Z. Z viene a ser 4 más X más 14. O sea, X más 18. ¿Cierto? Eso es entonces. X más 18. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo escribir mi ecuación de suma de voltajes, tanto en la malla a la que vamos a llamar Y, como en la supermalla X. ¿Bien? Malla Y. Empezaremos acá en este nodo. El primer elemento es la fuente de 12, polo negativo. Luego viene la resistencia de 1. Positivo, negativo. Y la otra corriente va en sentido contrario, positivo, negativo. Entonces me fijo en estos dos signos, ¿no? Porque estoy siguiendo el sentido de la corriente de la malla Y. Entonces, primero voy a encontrarme con el polo positivo de la malla Y también con el negativo de la otra malla. Voy entonces a escribir más 1 por Y. Y menos 1 por X más 18. Bien, completo la ecuación con la resistencia de 2.5, cuyo voltaje es 2.5 por Y, más 2.5 Y, igual a 0. Y ahora hago la supermalla. Supermalla. Estoy con batería baja.
Escribimos la ecuación de la supermáquina. Empezamos acá, en el mismo punto. Entonces voy moviéndome. El primer elemento es 0,5. El voltaje sería 0,5X. Enseguida está 2. 2 por X más 14. Luego, la fuente de 2 voltios, polo positivo. Sigue 2,5. Corriente Y. Con eso llegué al punto de partida. La suma es 0. Bien. Esa sería mi ecuación. A ver, resuélvanla. Yo voy a buscar un cargador para mi tablet. Aquí. Listo, salvado. ¿Cómo les va? ¿Ya tienen la solución? ¿Y 4? ¿Es eso? ¿O es del anterior eso? Y4 y X menos 2. ¿Está bien? ¿Hicieron las ecuaciones? Quedan 10 minutos. Ingeniero, sale menos 16 y 4. X menos 16. Sí, y Y4. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo con eso? Menos 16 para X, 4 para Y. Está bien, ¿no? Comparamos con la solución anterior. Bueno, nuestra referencia era la corriente
en la resistencia de 0,5, esa es X, ¿sí? Pero como X es negativo, va en sentido contrario, así. Intensidad 16 amperes. En la resistencia de 2 tengo X más 14. X es menos 16 más 14 sería menos 2, ¿sí? Entonces sí están bien las soluciones, ¿no? Bien. A ver, en base a la solución que tenemos, ¿cómo determinaría la potencia en la fuente de 12 voltios? Y en la fuente de 4 amperes. A ver, ¿qué me dice? En la fuente de 12 voltios, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la corriente, ¿sí? Porque la potencia es el producto voltaje por intensidad. El voltaje ya lo conozco, es 12 voltios. ¿Cuál es la intensidad en esa fuente? Con la solución que acabamos de encontrar, veo que tengo dos corrientes que circulan por esa fuente. La corriente X va de positivo a negativo y la corriente Y de negativo a positivo. Entonces tendría que tomar 12, ¿sí? Por positivo X, negativo Y. X hemos encontrado que es Y menos 16, Y es 4, menos 16 menos 4 es menos 20. Eso nos da menos 240 watts, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahora, en la fuente de 4 amperes, para encontrar la potencia, necesito saber el voltaje. ¿Qué voltaje cae entre sus terminales? ¿Ya? Entonces, el voltaje
en esta fuente lo puedo determinar por dos caminos, tal vez más de dos. Un camino, creo que es el más corto, sería empezar en este nodo y seguir por la fuente de 2, retornar por la resistencia de 1, ¿no? O sea, lo que tengo que marcar es un camino que me lleve de un extremo al otro extremo de la fuente que me interesa. Entonces, el camino, creo, más corto sería ese. Por la fuente de 2, retornar por la resistencia de 1. ¿Sí? Y en ese camino voy sumando voltajes, nada más. El único voltaje desconocido, porque el de la fuente ya lo sé, es 2 voltios. El desconocido es el de la resistencia de 1 ohmio. ¿Cómo calculo el voltaje en esa resistencia? Por ley de Ohm, ¿sí? El producto voltaje o resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces, primero voy a calcular eso. El voltaje en la resistencia de 1 ohm. La corriente X más 18 va de arriba para abajo. X es menos 16 más 18 serían 2. Voy a anotar acá. X más 18. ¿Cierto? Y la otra corriente va contraria, la Y. Menos Y. ¿Sí? Esa es la corriente neta en la resistencia de 1 ohm. Multiplicado por la resistencia, me da el voltaje. ¿Sí? Ahora pongamos los números. X es menos 16 más 18 son 2, positivo. Menos 4 sería menos 2. Por 1, menos 2. ¿Sí? Entonces tengo menos 2 voltios. Y ahora hago la suma. Para conocer el voltaje, perdón que lo haga así tan apiñado, pero no tengo más espacio. El voltaje en la fuente de 4 amperes, entonces